Entonces, bueno, antes que nada, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí. Hoy nos reunimos una vez más aquí en Can Revolta, que es nuestra casa también, ¿no? Para hablar de memoria, para hablar de justicia, para hablar de impunidad, de derechos humanos, que es un tema en el que recurrentemente insistimos y volvemos una y otra vez porque no está resuelto, ¿no? Hoy venimos con los compañeros, con esta mesa tan nutrida, a conocer de cerca un trabajo que considero muy interesante, realizado por los compañeros de la retaguardia en Argentina, que llevan retransmitiendo juicios por crímenes de lesa humanidad durante ya hace 16 años, ¿no? Aproximadamente. En realidad hace muchos años, desde el 2003, que estamos trabajando derechos humanos, pero desde el 2020 que estamos transmitiendo. Entonces, bueno, ellos hablan de 50 historias de juicios y esta edición salió en el 50 aniversario del golpe de Estado que puso, bueno, el golpe de Estado de Argentina, ¿no? Entonces, hay toda una serie de similitudes, de elementos comparables que a mí me llaman la atención y quería hacer algunas referencias, ¿no? Empezaría por ahí, ¿no? Ellos hacen esta publicación en el 50 aniversario del golpe de Estado. Hoy es 14 de julio, dentro de 4 días celebraremos el 90 aniversario del golpe de Estado que en este país arrasó la Segunda República, un golpe de Estado que sabemos, que sirvió para instaurar una dictadura que que duró 40 años y una dictadura que todavía no hemos conseguido juzgar en este país. Esa sería la segunda comparación, ¿no? Nosotras llevamos trabajando por denunciar los crímenes de la dictadura franquista, una dictadura que, como en el caso de la dictadura de Argentina, se asentó firmemente sobre el ejercicio de la persecución sistemática de los enemigos, de los adversarios, de cualquier persona que pensara de manera diferente. Esa fue una de las fuerzas que permitió a esta dictadura nuestra vivir 40 años. También el apoyo de los aliados que siempre tuvo, ¿no? En este tiempo en el que venimos reclamando investigación, conocer la verdad, no hemos conseguido aún un solo juicio en este país que investigue alguno de estos crímenes tremendos en los que se asentó la dictadura franquista durante 40 años. En Argentina, ahora los compañeros nos van a presentar 50 historias de juicios que comenzaron en 1985. Yo recuerdo cuando vi la película Argentina 1985, la emoción que sentí, la envidia que sentí, y aquellos juicios fueron el inicio, ¿no? Un inicio que incluso en Argentina se intentó paralizar, ¿no? Porque estuvieron las leyes de punto final, pero pese a todo, hoy siguen habiendo juicios en Argentina para encausar, condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad. Es envidiable, es envidiable. En nuestro país, a 50 años de la muerte del dictador, llevamos presentadas en todo el Estado español aproximadamente unas 150 querellas por distintos crímenes ocurridos durante la dictadura, por torturas, por desapariciones forzadas, por robo de bebés, por trabajos forzados. Y estas querellas se están topando una y otra vez con un muro de impunidad que se levantó en la transición y que todavía no hemos conseguido derribar, aunque sí que vamos un poco agrietando, ¿no? Cada una de estas querellas
es un poco un empujón, ¿no?, al muro. Y en algún caso hemos conseguido que alguna víctima pueda tomar declaración ante un juez o una jueza. Recientemente en Valencia una compañera, Carolina Martínez, ha obtenido la primera resolución judicial que establece que su abuelo, que fue asesinado en Paterna, fue asesinado por el franquismo. Eso hasta la fecha no se había producido. Pues de algún modo es ir agrietando ese muro de la impunidad. Esta impunidad es posible en este país, como decía, porque la transición eludió lo que debía haber sido la esencia de cualquier transición, es decir, un periodo de justicia transicional que estableciera una investigación sobre los crímenes de la dictadura y que permitiera que la nueva democracia surgiera con fuertes raíces democráticas. En este país no ocurrió así, lo sabemos, hubo un pacto entre las élites de la dictadura franquista que aseguró su permanencia, que aseguró su impunidad y que aseguró que no se pidiera absolutamente ninguna responsabilidad vía judicial. 50 años después, aquí estamos, seguimos luchando contra esa impunidad y celebrando que las compañeras y los compañeros en Argentina sigan adelante. Nuestra asociación, Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, surgió como una plataforma en Valencia de apoyo a la querella argentina. Formamos parte de CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Esta querella, que comenzó en 2010, que todavía sigue viva, es para nosotros un faro. Es la demostración de que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura no tienen por qué quedar impunes, porque hay un juzgado que tiene claro que son crímenes que hay que investigar. Por tanto, aquella querella que empezó en 2010 con algunos pequeños casos, ahora ya es una macrocausa a la que los gobiernos españoles no han hecho ningún caso y ha tratado de obstaculizar permanentemente su desarrollo. En todo caso, a nosotros esta querella nos abrió, como decía, una brecha de esperanza y también nos ayudó a incorporar a nuestra lucha por la memoria el tema de los derechos humanos. Es una manera un poco de extrapolar. No estamos defendiendo exclusivamente los derechos de las víctimas de la represión, estamos reclamando un Estado que garantice los derechos de un sector importante de la población, que impida la impunidad y que, de algún modo, eso garantice que no se vuelva a repetir aquello ocurrido, ¿no?, las garantías de no repetición. Por tanto, bueno, cuánto que aprender, cuánto que compartir, y es el momento, pues, de darle la palabra a los compañeros. Tenemos con nosotros a Luis Angió, Fernando, bueno, creo que es periodista, ¿no?, Fernando Tebelec, también periodista, Eugenia Otero, ella no es periodista, creo que es psicóloga, pero también ejerce de periodista, y los tres forman parte de la retaguardia. Ahora ellos también nos explicarán qué es la retaguardia, ¿no? Y hemos también invitado a participar con nosotras y con nosotros a Fernando Reati. Fernando Reati, tengo aquí una nota sobre él. Fernando Reati fue detenido en septiembre de 1976. Era estudiante entonces en la Universidad Nacional de Córdoba y estuvo hasta el año 1981 preso en la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba, también conocida como el Penal de San Martín. Fue testigo en 2010 de uno de los juicios que condenó a Videla a cadena perpetua. Y tenemos a su lado a Susana Burgos. Ella fue detenida el 21 de enero de 1977, secuestrada y confinada en la ESMA, donde estuvo presa 2 años, menos un día. Declaró en el juicio realizado en Buenos Aires el 9 de diciembre de 1985, y en septiembre de 2000 testificó en la Audiencia Nacional Española ante el juez Garzón cuando éste investigaba a militares torturadores argentinos y chilenos. Como veis, tenemos para hablar mucho y a fondo, pero tenemos una cita
parece con el fútbol, por tanto, intentaremos a las 8:30 aproximadamente finalizar el debate. Entonces, cuando queráis, podéis empezar, compañeros. Nos ha tocado de todo en esta gira de convivencia con el Mundial de Fútbol. Hemos tenido presentaciones mientras jugaba Argentina con Egipto. Hemos tenido presentaciones mientras jugaba España en sus partidos de primera ronda. Así que hoy tener un lapso de media hora entre la charla y el partido de fútbol es un lujo total. Lo primero que vamos a decir es que prometemos terminar 8:30. Y es uno de los tantos lujos de esta tarde para nosotros y para nosotras. Gracias por venir, gracias por estar, gracias a este hermoso sitio que es Carrevolta. Bueno, por supuesto, gracias a la plataforma, a todas quienes sostienen la lucha por esa justicia que algún día llegará, más temprano o más tarde llegará. Ahora con Euge y con Luis. Quiero agregar una cosa al agradecimiento. La verdad es que profunda emoción de ver tanta gente aquí y mucha gratitud. Cuando hablábamos con Lucila para organizar esto, nos dijo lo mismo que nos dijeron todas las personas con quienes hablamos para organizar presentaciones. Es un mes muy malo, hace mucho calor, la gente se va de vacaciones y tal. Y nosotros es el único mes en el que podíamos venir porque está la feria judicial y hay menos juicios y nuestro compromiso es con esos juicios que transmitimos todos los días, así que era imposible otro momento. Y entonces yo le dije a Lucila, no importa, si vienen ustedes y estamos nosotros, aunque sea intercambiamos las experiencias y para nosotros está buenísimo que ocurra eso, no importa qué chiquitito sea. Y la verdad es que ver tantas personas que se acercaron hoy acá, nada, profunda gratitud de veras. Gracias, Lucila, gracias a toda la organización y gracias a este espacio hermoso también, ¿no? Ya les vamos a resumir la historia de la retaguardia y les vamos a contar sobre los libros. Pero a propósito de lo que decía la compañera, yo quiero arrancar casi que por el final. En la Argentina, hace 3 semanas antes de que nosotros nos viniéramos aquí, se realizó un juicio por la verdad sería, no estaba vinculado a la dictadura, estaba vinculado a un hecho ocurrido 70 años atrás. Por supuesto, los responsables ya estaban muertos, pero había una necesidad histórica de refrendar lo que ya había escrito ese gran periodista, escritor y militante que tuvo la Argentina, que fue Rodolfo Walsh, que fue secuestrado, asesinado y desaparecido por la dictadura en la ESMA también. Él escribió en su momento una historia que nosotros conocemos como la Operación Masacre, que fue una serie de fusilamientos que se dieron en 1956, en la Argentina en el 55 derrocan el gobierno de Perón, y en el 56 se produce un levantamiento cívico-militar intentando derribar a la dictadura, que terminó con una serie de fusilamientos. Hubo un grupo de personas que fueron fusiladas en unos basurales de la provincia de Buenos Aires, de una zona de la provincia de Buenos Aires, y algunos sobrevivieron. Entonces, cuando Walsh conoció esos hechos, los narró, los cronicó, inventó un modo también de hacer una crónica periodística o una novela sobre hechos reales, que era un género que no existía. Esos hechos llegaron a juicio este año, hace 3 semanas nada más. Digo, por si les suena los tiempos. Digo, cuando hay organización como la de ustedes y cuando hay un sostenimiento de la lucha por la verdad, en algún momento termina cayendo eso por su propio peso y llega. ¿Podría explicar un poquito qué es el modelo de juicio por la verdad? No, justamente en ese juicio, el tribunal, igual, si bien no había condenados porque estaban todos muertos los responsables, pero se pudo comprobar quiénes fueron, por qué lo hicieron, y además el propio tribunal
consideró esos fusilamientos como crímenes de lesa humanidad también, ¿no? Eso es muy importante. Lo que dice Fernando, bueno, no a desesperar y a luchar. Bueno, en la Argentina el proceso ha sido bien diferente, entre otras cosas porque tuvimos una dictadura que duró tan solo 7 años, más allá de todo el daño que hizo. Digamos, fue un periodo histórico relativamente corto, bueno, que contó además con una resistencia inmediata y apenas se produjo la restauración democrática, se potenció lo que ya había sucedido durante la dictadura, que era que la organización se fue dando a través de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas buscando a sus nietos, de los familiares de las personas desaparecidas y después de los propios sobrevivientes que empezaron a contar todo lo que habían vivido, lo que habían visto. Eso que todavía yo escucho testimonios todos los días en las transmisiones y me sigue asombrando, me siguen asombrando las cosas que los compañeros y las compañeras narran. La Retaguardia es un medio comunitario que nació en el año 2003. En la Argentina en el 2001 hubo una revuelta que derribó a 5 presidentes. No podemos con uno ahora, pero en aquel momento pudimos con 5. Bueno, y se produjeron allí un montón de movimientos sociales muy, muy impactantes, muy importantes, fábricas recuperadas, asambleas en las esquinas de las grandes ciudades. Nosotros nos conocimos en las calles con Eugenia y con otro grupo de compañeros de aquel grupo inicial y bueno, decidimos hacer comunicación como forma de militancia. Esa comunicación empezó con un programa de radio de 1 hora por semana en una radio en la que pagábamos el alquiler de la hora para poder salir al aire. Y bueno, y después se fue tomando como su propia dinámica. Hoy somos un portal de noticias, una radio online. Y desde 2020 somos también un canal de YouTube que transmite todos los días juicios por crímenes de lesa humanidad, pero no solo. O sea, ahora también estamos transmitiendo otros juicios que no son de esta temática. No les vamos a contar toda la historia de la Retaguardia, por supuesto, pero desde el 2003 que nacimos como un medio comunitario, siempre los derechos humanos del ayer y del hoy, unos derechos humanos en diálogo, por supuesto, para entender también que aquello que pasó también está ligado a las vulneraciones de derechos humanos del hoy, que son muchas en Argentina. Siempre fue un tema de nuestra agenda, pero en un momento, bueno, empezamos a hacer crónicas diariamente en una cobertura de un juicio que fue el juicio por los desaparecidos de La Tablada, que fue una acción ya en democracia, pero que también tuvo desaparecidos en la que el Estado respondió del mismo modo que hubiera respondido en dictadura. Y ese fue el primer juicio que cubrimos diariamente con presencia todos los días, con crónicas diarias. Y después de ese vino otro juicio muy importante que fue el juicio a la contraofensiva de Montoneros, también cubriéndolo con el diario del juicio cotidiano. Y en medio del proceso del juicio de la contraofensiva, ocurre lo que ocurrió en todo el mundo, vino la pandemia, eso paralizó todo, también por supuesto esos procesos que se reanudaron 3 meses después. En junio, sí. De marzo a junio. El 20 de marzo comenzó nuestro aislamiento, en junio se reanudaron los procesos, cuando empezamos a comunicarnos con quienes llevaban con el tribunal y demás para ver cómo seguían, nos dijeron que iban a seguir con una plataforma online. Preguntamos si tenían garantizada los juicios en Argentina son orales y públicos, y el que fuera a través de una plataforma, Zoom o Meet o cualquiera de esas, garantizaba el que fuera oral, pero no la publicidad, ¿no? ¿Cómo iban a hacer para que fueran públicos, para que las personas pudieran asistir? Nos respondieron que no sabían, y entonces escribimos una nota al tribunal
solicitando permiso para transmitir en vivo el juicio. Pensamos que nos iban a decir que no, pero nos dijeron que sí. Y nos metieron en un lío bárbaro porque la verdad es que nosotros no sabíamos hacer una transmisión en vivo de ese modo, pero aprendimos rápidamente. Si ven nuestras primeras transmisiones se dan cuenta que fue puro pulmón y una remada en dulce de leche, decimos en Argentina. Remábamos en dulce de leche para aprender, pero logramos bueno, con el tiempo ir conociendo las herramientas y desde ese momento hasta hoy hemos transmitido 80 juicios, más de 80 juicios. Ahora actualmente estamos transmitiendo todos los días 15 juicios. Es decir, que la cantidad de trabajo que hay en ese archivo, que además es un archivo que es público, que es gratuito, que está en nuestro canal de YouTube para que todas las personas que lo deseen puedan acceder. La verdad es que es un archivo, si quieren, ya veo ahí que hay personas que agarraron su teléfono, es YouTube/La Retaguardia, y ahí en ese canal pueden, por supuesto, suscribirse gratuitamente. Pongan la Retaguardia Argentina, porque, sí, porque hay una retaguardia española que, bueno, no vamos a decir nada. Y de derecha, se van a dar cuenta rápido porque son de derecha. Rápidamente se van a dar cuenta que no somos nosotros. Así que, bueno, YouTube, el canal de la retaguardia, ahí están guardados y para consulta todas esas audiencias día tras día de cada uno de esos juicios. ¿Por qué los libros y qué son los libros? Los libros son un intento más de que el tema esté en la agenda, porque si bien es parte de nuestra agenda cotidiana, los juicios en Argentina no están en la agenda de los medios comerciales. No están, no aparecen. Solo pueden llegar a estar presentes en los juicios el día del veredicto, de la sentencia, ¿no? Ese día que tiene como más parafernalia y demás, pero después ya no hay canales, no hay diarios que envíen a sus periodistas a cubrir los juicios. Entonces, en ese contexto, nosotros sabíamos que con los 50 años, con el número redondo, como decimos allí, el aniversario de los 50, iba a generar un interés en los medios de comunicación. Y nosotros lo que siempre decimos es, a la población en la Argentina estos temas le interesan. Lo que no tiene son medios de comunicación más que los nuestros, que somos pocos y que a veces nos cuesta alcanzar masividad para poder llegar a este tipo de información. Y en este aniversario 50 quedó en claro lo que nosotros siempre sosteníamos, pero que no podíamos, era más bien una máxima que no podíamos probar, digamos. Y esta vez pudimos probar. Cuando los medios comerciales pusieron el tema en la agenda, apareció un interés que hacía mucho tiempo que no aparecía en la Argentina por esto, porque tiene que ver con que por lo menos hay dos generaciones que no solo ya no vivieron los hechos, yo pertenezco a una generación que no vivió los hechos, digamos, ya hay por lo menos 2 o 3 más que no solo no vivieron los hechos, sino que quizás hasta no recibieron ningún tipo de información y que empiezan a recibir, ahora que hay un gobierno de derecha, una información fragmentada, equivocada, muy dirigida, por supuesto, que haya malintencionada, la que nosotros llamamos desde los años del retorno de la democracia teoría de los dos demonios, que es una justificación de los hechos. Como los hechos ya no se pueden negar, ya el negacionismo en la Argentina no existe porque se ha contado tanto que no se pueden negar los hechos, entonces lo que intentan es justificarlos. Bueno, había un demonio marxista, apátrida, que nos iba a hacer que fuéramos Cuba y por suerte vinieron los militares, se excedieron un poco, pero nos salvaron del comunismo, ¿no? Es un intento de justificación que en vastos sectores de nuestra población estaba allí latente y ahora está expresado abiertamente. Ahora sienten que tienen un aval desde el poder para hablar.
En ese contexto, nosotros salimos con estos 2 libros que tienen 50 testimonios. Testimonios de los que han dado ellos en los juicios. Digo, no ellos particularmente, digo ellos como movimiento de sobrevivientes que han dado decenas de testimonios. Me preguntaba en mi cabeza cuántas veces te había visto testimoniar y cuántas no te vi y testimoniaste, y te debes haber dado una docena de testimonios. Y el último, claro, es una historia que está contada aquí, que es una apropiación ocurría en la ESMA, un robo de una niña nacida en la ESMA, sobre la que ella y otras mujeres pudieron aportar un montón porque presenciaron el nacimiento y toda la escena. Bueno, lo contará mejor Susana si ella quiere. Entonces, este libro, en ese contexto de mucho interés, bueno, generó un interés extra, ¿no? Porque se publicaron muchos libros, se hicieron trabajos especiales en los medios comerciales, pero ahí hay un archivo único al que nosotros le dimos forma de crónica, digamos, no son las desgrabaciones textuales de los testimonios, sino que hay un intento periodístico de realizar crónicas que ustedes juzgarán si nos ha salido bien o no, y que, bueno, para nosotros, digamos que tenemos estos testimonios, son parte de nuestra vida cotidiana. Poder hacer algo para que sigan circulando y para que se dé a conocer lo que sucedió durante el último genocidio en la Argentina es sin dudas parte de nuestra tarea. Entonces, para nosotros fue, por un lado, un pasito más en la tarea cotidiana, digamos, fue un cambio de formato, pero es parte de lo que hacemos todos los días. Y por otro lado fue regresar a esos formatos de los que hoy nos quieren hacer creer que ya no sirven, ¿no? No, nadie lee, y los pibes, los jóvenes, no leen, se informan con videos de 1 minuto. Y creo que es un acto de rebeldía también hoy editar libros de manera autogestiva, como aquí no le dicen autogestiva, de manera independiente, digo, no con el sello de ninguna multinacional. Y bueno, ha sido una experiencia notable que se está repitiendo aquí, de un ida y vuelta, de una necesidad de intercambiar, de consultas que salen a partir de las historias. Allí hay historias de niños y niñas que presenciaron el secuestro de sus padres y que adultos fueron a dar testimonio y a contar lo que habían vivido. Hay testimonios, por supuesto, de mujeres que han tenido la valentía de dar cuenta de los delitos sexuales. Allí nos pasó algo muy, muy tremendo. Nosotros, para elegir las 50 historias, que fue la tarea más difícil, no por elegir cuáles 50, sino por las que quedaron afuera, cuáles iban a quedar afuera. Eso fue realmente muy terrible y muy sufrido para nosotros en los días del cierre. Lo que intentamos fue que las 50 historias trataran de contar lo más abarcativamente posible un genocidio. Un genocidio no se puede contar en 50 historias ni en dos tomos de una publicación. Pero intentamos que abarcara diferentes temáticas que no se podían soslayar. Una de ellas era la de los delitos sexuales, de las violaciones que las mujeres han narrado desde el juicio a las juntas, pero que estaban allí dando vueltas sin que hubiera muchos oídos para escuchar lo sistemático que fue lo que padecieron las compañeras. Y a nosotros nos pasó algo muy tremendo, que es que dijimos, bueno, tomemos 2 o 3 testimonios, digamos, emblemáticos en los que se narran violaciones, pero después nos dimos cuenta que todos los testimonios de las compañeras incluían en algún momento el relato de los delitos sexuales, e incluso los de los niños también incluían relatos de delitos sexuales. Eso para mí fue muy tremendo. Es decir, que sin querer aparecía, sin ninguna duda, la sistematicidad de los delitos sexuales contra las compañeras y contra niños y niñas.
Los libros narran también, bueno, por supuesto, los secuestros, torturas, los vuelos de la muerte, la apropiación de identidades de niños, la apropiación de niños, relatan robo de bienes, relatan, bueno, quisimos como poder abarcar todas las dimensiones que fuimos conociendo a través de los juicios, pero también narran de muchas maneras y con un montón de formatos las resistencias de los compañeros y las compañeras en cautiverio, la solidaridad enorme, la valentía, narran situaciones también muy ligadas a la humanidad, ¿no? Por un lado, lo peor de lo humano encarnado en los genocidas, y por otra parte lo enorme que puede ser el ser humano cuando se encuentra incluso en esos momentos tan tremendos. El proyecto tiene varias patas, estos libros son parte de un proyecto que se llama Pedacitos de Memoria. Fernando recién hablaba de las nuevas generaciones y para nosotros es una preocupación importante porque hay algo que pasa en Argentina que es que todo el mundo dice los chicos son los que han votado a Milei y son los chicos los que han puesto a Milei en el poder. La verdad es que no es tan así porque cuando uno hace las cuentas se da cuenta de que no dan las cuentas y que los adultos también han apoyado fuertemente este modelo tan espantoso y tan cruel. Pero de todas maneras sí nos parece muy importante hablarle a los chicos, a las chicas, y por eso el proyecto tiene 3 patas. Por un lado, estos 2 libros, que son 2 solamente porque teníamos miedo de que la gente no tuviera plata y tuviera que comprar de a uno. Lo cierto es que se venden juntos y que todo el mundo se lleva los 2 porque hay 25 historias en cada uno. Y también, además de los libros, forma parte del proyecto las 50 testimonios en los que se basan esas historias, que están en YouTube, recortados y separados de la audiencia a la que pertenecen, porque imagínense que el archivo de la retaguardia, además somos un puñado de personas la retaguardia, no es que somos una gran organización, y entonces, bueno, no tenemos fuerza para hacer todo lo que quisiéramos con ese archivo, pero esas 50 historias sí han podido ser extraídas, y además de eso hicimos esto que sabe hacer también la derecha, que es hablarle a los chicos en esa lógica de las redes, y entonces hicimos recortes de esos 50 testimonios en 3 minutos. Nos costó un montón elegir 3 minutos, pero hicimos esas 50 piezas audiovisuales para redes que tuvieron una respuesta enorme. Hay algunas de esas piezas que tienen 500.000 vistas. Para nosotros es un montón. Y eso da cuenta también de que hay muchísimo interés en poder comprender, ¿no? También lo que fue el genocidio. Yo creo que tenemos que callarnos ya para darle la palabra a los compañeros y después, en tal caso, volver a hablar en el intercambio. Creo que Luis y yo vamos a decir lo mismo, así que lo digan. Sí, el 24 de marzo del 76, no es que los militares se levantaron ese día y dijeron, oiga, acá empezamos nosotros. Venían de 2 años, 3 años de lucha, porque querían cambiar un modelo económico donde los trabajadores y las clases populares resistían y querían mejores condiciones. En Argentina hubo grupos parapoliciales como las 3A, como la CNU, Concentración Nacional Universitaria, que estaban directamente yendo a buscar a aquellos que resistían ese proyecto. Digo porque ya en ese momento hubo secuestros y asesinatos de estudiantes, de profesionales, de todo tipo, pero también y fundamentalmente trabajadoras y trabajadores. Todos aquellos que en sus organizaciones sindicales, en sus cuerpos delegados en las fábricas, luchaban por mejores salarios, por mejores condiciones de vida, en un momento que un gobierno constitucional como el de Isabel Perón, que la tienen ustedes aquí en España, cuando quieran la pueden mandar, porque nunca dio testimonio ni siquiera de estas atrocidades que hicieron en su gobierno.
La metodología de ellos no era el secuestro y la desaparición, era el secuestro y el asesinato y aparecer en cualquier cuneta, en cualquier esquina, acribillados a balazos como una manera de meter terror. Y el gran tema es que todos esos trabajadores que luchaban, no solo luchaban contra esos grupos y contra el gobierno, sino que luchaban contra las grandes empresas, muchas multinacionales, que fueron cómplices después y antes del 76 de todos estos grupos y después de la dictadura, porque le daban la lista de los trabajadores que eran los que organizaban la lucha, las comisiones internas, los cuerpos de delegados. O sea, hubo una vinculación, como dice Norita, siempre lo acuñó, ¿no? Norita Cortiñas, fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, porque los militares no dieron el golpe porque había que matar zurdos, como decía, y no entrar el comunismo. Tenían que liquidar a lo mejor de una vanguardia luchadora en contra de un plan económico neoliberal que ya lo venían probando a sangre y fuego con Pinochet en Chile en el año 73. Entonces yo lo que quería era, hay que remarcar eso, no fueron los militares porque se levantaron una tarde y dijeron vamos a dar un golpe. Había una complicidad con los grandes grupos económicos. Nosotros tenemos compañeros secuestrados de la fábrica Mercedes-Benz, de Ford, en Acindar. En ese momento Acindar estaba dirigida por José Alfredo Martínez de Oscar, el presidente, era una multinacional. En ese momento no, era argentina, después fue multinacional. Y que después con el golpe fue el ministro de Economía que aplicó el plan económico de la dictadura. Digo, hay que dejar bien claro eso, que el 80% de los desaparecidos, secuestrados, torturados eran trabajadoras y trabajadores. Aquí tenemos una comparativa a igualar, ¿no? El golpe de Estado del que hablábamos, que cumple 90 años dentro de 4 días, estuvo apoyado por la jerarquía eclesiástica, por la Iglesia Católica, estuvo apoyado por empresarios que luego con el trabajo forzado se hicieron ricos y que hoy continúan existiendo con otros nombres y cotizan en el IBEX 35, por familias que se quedaron con recursos que robaron a familias republicanas porque defendían un modelo, como tú dices, un modelo económico, social y político que quisieron imponer y que impusieron con las armas. Otra similitud más. Bueno, vamos a pasar a darle la palabra a Fernando, si no se ha dormido. En absoluto. No. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocerlos. No he leído el libro todavía, por supuesto lo voy a leer, pero pensaba, bueno, tengo 10 minutos nada más. Pensaba hablar un poco de el impacto que tuvo para mí la declaración en un juicio y antes en la CONADEP, ya ahora explico, porque bueno, todos sabemos la importancia de los juicios en general. Pero cuando me invitó Lucila a participar, pensé, bueno, ¿qué puedo decir que no se sepa ya y que no tenga que ver con lo grande de los juicios, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, ¿cuál es el impacto que tuvo declarar en cada persona? El caso mío, por supuesto, es mi caso. Yo no puedo pretender que lo que me pasó a mí o cómo lo viví yo se traslade a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero, no sé, por eso me interesa leer los casos que están en el libro, ¿no? En mi caso, bueno, yo salí de la cárcel, entré a la cárcel en el año 76, estuve primero secuestrado una semana en un centro clandestino de la policía con mis padres y un hermano menor. Mis padres salieron en libertad e inmediatamente se exiliaron y vinieron a vivir a Madrid. Y mi hermano y yo fuimos legalizados, como se decía, y trasladados a una cárcel. O sea que tuvimos suerte, que no nos mataron.
Y salí en el año 81, en el año 82 me fui a vivir a Estados Unidos, básicamente escapando de una situación que para mí era insostenible, ¿no? Aunque estaba en libertad condicional, pero no tenía trabajo, etc. Volví en el año 84 y en ese momento empezaban las declaraciones, la búsqueda de información para la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, para los juicios que se hicieron en el año 1985. Yo estaba en Córdoba visitando a mi familia, por un mes creo que fui, y bueno, decidí ir a declarar a la CONADEP Córdoba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cuando nos secuestraron en la casa de mi familia, en ese momento había un compañero que de casualidad, de mala suerte, estaba en mi casa en ese momento y él fue desaparecido. Es decir, nos llevaron a todos a este centro clandestino, a él al día siguiente lo llevaron a otro centro clandestino del ejército, La Perla, y ahí desapareció. Y además otro compañero que era el responsable de mi célula, yo estaba en un grupo de apoyo a la guerrilla de Montoneros, a la Juventud Universitaria Peronista, este compañero que bajo tortura obviamente les dio mi dirección, también desapareció. Entonces en 84 decidí declarar en la CONADEP y bueno, lo que recuerdo es que fue muy difícil, muy traumático y por eso lo cuento porque me imagino que para cada persona que declaró tuvo que haber sido algo parecido. Porque en el año 84 yo declaraba y en el año 84 recién acababa de terminar la dictadura, no sabíamos qué iba a pasar después. Y yo quería declarar sobre la desaparición de este compañero de nombre César Pasamonte, porque yo sabía que el único testigo que había del lugar y día y hora en que había desaparecido era yo, ¿verdad? Había información de que había desaparecido, pero nadie sabía dónde, ni cuándo, ni cómo. Yo sabía cómo, yo sabía exactamente en dónde, qué había ocurrido, etc. Entonces fui a declarar, pero con mucho miedo, porque, repito, en 1984 yo ya estaba viviendo en Estados Unidos, iba a volver allá, yo no tenía idea cuánto podía decir. Yo tenía que explicar, bueno, esta persona desapareció en nuestra casa, en nuestro hogar, pero obviamente la pregunta iba a ser, ¿y cómo lo conocía usted? ¿Y quién era él? ¿Qué relación tenían ustedes? Me tocaba entonces decir, estábamos en un grupo de apoyo a la guerrilla. ¿Y cómo digo yo eso en ese momento sin saber qué va a pasar después? Sin saber si los militares vuelven o no vuelven, sin saber cómo afecta eso mi estadía en Estados Unidos, donde yo ya había empezado a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo explicar que también había desaparecido este otro compañero que aparentemente bajo tortura reveló nuestra dirección? Otra vez, ¿por qué lo conocía? ¿De dónde lo conocía? ¿Qué habíamos hecho juntos? ¿Verdad? Entonces, imagino que esos dilemas tienen que haber sido los que la mayoría de los que declararon en juicios pasaron, especialmente en aquellos primeros tiempos. Unos años después volví a Argentina, volví a declarar en la CONADEP para tratar de dar más información, redondear la información, y otra vez el mismo dilema. Yo estaba ya gestionando en Estados Unidos mi residencia para lograr la ciudadanía. En Estados Unidos hay que declarar para obtener la ciudadanía que uno no ha sido comunista. Eso es por ley. Y que uno no ha estado preso por comunista. Yo decía, bueno, yo he estado secuestrado y luego nunca tuve un juicio. Estuve 5 años bajo el Poder Ejecutivo Nacional, pero sin un juicio. Esa era un poco siempre ha sido mi línea de, digamos, mi argumentación, mi línea de defensa si algún día me preguntaran, bueno, pues usted mintió cuando obtuvo la ciudadanía. Pero también, volver a declarar, todo eso resurgía, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que declarar no es simplemente ir a decir todo lo que uno sabe, sino que también uno se está comprometiendo, está diciendo cosas que quizás no quiere uno que se sepan, ¿verdad?
en el año 89, cuando los indultos de Menem, del presidente Menem, se hablaba de hacer un juicio a las direcciones de la guerrilla, a la comandancia de la guerrilla, para poder luego justificar la amnistía, el indulto a los militares, o sea, amnistiar a los guerrilleros y amnistiar a los militares, ¿verdad? Y yo me preguntaba, bueno, ¿van a hacer un juicio a los dirigentes de la guerrilla? ¿Cómo sé yo que no van a empezar a hacer juicios también a los militantes de base como yo? ¿Verdad? Bueno, no pasó nada, pasaron muchas cosas, y en el año 2010 me llamaron para uno de los juicios que se hicieron en Córdoba, en este caso por el fusilamiento, el asesinato de 30 presos en la cárcel de Córdoba y también en la policía donde yo había estado secuestrado primero, ¿no? Trajeron unos 5 o 6 testigos internacionales para este juicio y me lo dijeron claramente, los traemos porque ustedes como testigos internacionales, es decir, gente que llevaba muchas décadas ya viviendo fuera del país, Estados Unidos, España, Francia, son más confiables para el tribunal en el sentido de que no están supuestamente tan comprometidos en la lucha militante por derechos humanos en Argentina. O sea, dábamos la impresión de ser más objetivos, más neutrales. Bueno, nos pusieron en un hotel a los que veníamos del exterior, un cuerpo de protección de la policía, protección de testigos, nos tenía todo el tiempo bajo su cuidado. Fui a declarar con una chaleco antibalas, porque había miedo de que a los testigos se los atacara por parte de grupos de derecha. Por primera vez en mi vida conocí policías buenos. Yo iba con mucho temor, mucho resquemor, y fueron policías, fue gente muy buena. Era un cuerpo especial que se había creado para protección de testigos de juicios de derechos humanos, ¿verdad? Y después se disolvió ese grupo, ¿no? Y otra vez, bueno, ahí sí declaré ya en un juicio. En ese juicio el expresidente Videla fue condenado a cadena perpetua. Estaba el general Menéndez, que fue el que ordenó los fusilamientos, también fue condenado a cadena perpetua, y estaba el sargento Gato Gómez, que era el torturador del centro clandestino donde yo estuve, el que me interrogó a mí, a mi hermano, etc. Lo primero que hicieron los jueces fue, dese vuelta, reconoce usted algunas de las personas, estaban 30 acusados sentados a 2 metros, así como os veo a ustedes ahora, ahí estaban Videla, Menéndez y el torturador. O sea, son momentos muy, pero muy traumáticos, ¿verdad? Y como detalle curioso les cuento que, bueno, conté cosas terribles, ¿no? La tortura, la desaparición de mi amigo César, cuando sacaron de la celda a un compañero, Florencio Díaz, que fue uno de los que fusilaron. O sea, todas cosas muy duras, ¿no? Y curiosamente, el único momento en que me quebré, o sea, que lloré, digamos, increíble, tantos años. El único momento fue cuando conté cómo una prima, cuando salió mi madre del centro clandestino, ellos sabían que los iban a tratar de secuestrar nuevamente. Una prima se pasó toda la noche en un auto llevando a mi madre de casa en Córdoba, buscando un hogar, alguien que la pudiera esconder. Y iban a un lugar y les decían que no, iban a otro lugar y les decían que no. En una ciudad que estaba totalmente tomada por pinzas militares, ¿verdad? Y esta prima arriesgó la vida llevando a su tía, a mi mamá, toda una noche, ¿verdad? Entonces lo cuento como un ejemplo, ¿no? de que uno nunca sabe qué es lo que realmente es lo más traumático, qué es lo que a uno realmente lo ha afectado. A mí me afectó eso, ¿verdad?
Y bueno, y para terminar, por mis 10 minutos ya se han extendido, el Gato Gómez, el torturador, fue condenado a perpetua. Poco después de ese juicio me encontré con un amigo, compañero que vive en Madrid, que también había declarado. Estábamos en el Hotel Ritz, porque había una cuestión que él tenía que ver con tango, etc. Estábamos tomando copas de cava y venían los mozos, los camareros con canapés de salmón, qué sé yo. Y dijimos, pensar que en este momento el Gato Gómez está en una cárcel y le dicen a qué hora se tiene que ir a acostar y le apagan la luz. Y nosotros estábamos con nuestras copas de cava, ¿verdad? Ese es un poco también ¿no? El recuerdo que tengo de ese juicio. Y el Gato Gómez murió hace poquito, exactamente 6 meses antes de salir en libertad condicional. Estuvo 20 años... Estuvo casi 20 años y no alcanzó a salir y decíamos con este compañero de Madrid, pues bueno, nosotros tuvimos 5 años y él estuvo 20. ¿Verdad? Bueno, mis padres estuvieron en el exilio en Madrid un par de años, luego volvieron y bueno, es una historia larga, pero estuvieron bien, ¿no? ¿Perdón? ¿Si encontró casa esa noche con tu prima? Sí, eventualmente sí, pero fueron muchas horas, ¿verdad? Y eventualmente encontró a alguien y después 2 o 3 noches, bueno, cada noche tenían que llevarlo a una casa diferente porque la policía lo que ocurre, para sintetizar, la policía los quería matar y el ejército había dado la orden de que no los mataran. Entonces la policía en realidad tenía sus conflictos, sus rivalidades con el ejército, y le había llegado información a mis padres que, cuidado porque la policía los va a volver a secuestrar, pero por izquierda, como se decía, es decir, sin información del ejército, para matarlos, porque querían desobedecer la orden del ejército. Entonces, eventualmente escaparon al campo y de ahí se fueron a Buenos Aires, y, en fin, es una historia larga y lograron salir al exilio. Sí. Bueno, gracias. Bueno, hay varios de vosotros que ya me han oído, que sabe parte de mi historia. Me llamo Susana Burgos, estuve secuestrada, como dijo el compañero, 2 años menos un día en la Escuela Mecánica de la Armada, donde se asesinó, se tiró vivos al mar 5.000 personas. Es uno de los campos que más asesinó. Bien, supongo que la gente de la retaguardia me va a ayudar si me corto, porque como me han grabado muchas veces en los juicios contra los militares, algo se acordarán. Bien, yo estaba en una parada de bus, tenía 25, 26 años, tenía una hija, había tenido 2, pero una hacía un mes que había fallecido. Era viuda porque hacía 6 meses que habían asesinado a mi marido. Y de pronto aparecen 3 coches, los famosos Ford Falcon, y se bajan. Yo subo al bus, pero se bajan 12 o 13 o no sé cuántos militares vestidos de civil. El chofer del bus, curiosamente, lo recordaré siempre, cerró la puerta para que no me pudieran bajar. Pero obviamente ellos tenían armas largas, tenían fusiles, ametralladoras, pistolas, tenían de todo. Finalmente el señor tuvo que, con un bus lleno de gente, con un colectivo lleno de gente, tuvo que abrir, me bajaron,
me metieron en un coche y me llevaron a un lugar. Yo no conocía Buenos Aires, capital, bien, que es donde está la Escuela Mecánica de la Armada. Había vivido en provincia muchos años y yo había nacido en Mar del Plata, entonces yo no pude ubicar a dónde me llevaban. Me pusieron una capucha, me pegaron una paliza bastante grande, golpes, fundamentalmente golpes, y me metieron entre los asientos para que nadie me viera. Y yo pensé, tuve un recurso, pensé que si yo me hacía la muerta, ellos iban a creer que yo estaba muerta, entonces yo lo que tenía que hacer era dejar de respirar y yo me iba a morir. De aquí que uno no se muere así porque uno haga... No, eso no pasa. Así es que al rato, un rato largo, que para mí fue largo, llegamos a un lugar, me bajaron de ese coche y me hicieron bajar unos escalones, lo recuerdo como si fuera hoy, y el lugar al que me hacían bajar tenía olor a desinfectante, como solía pasar antes en los hospitales. Ahora en los hospitales no pasa eso porque tienen productos más refinados, más perfumados. Entonces yo la verdad es que no sabía qué atenerme, me torturaron durante un tiempo largo y actuaron, luego lo supe, como habían actuado con la inmensa cantidad, con los 5.000 que habían pasado por ahí. Pero quiero hacer hincapié en una cosa. Las mujeres en las dictaduras, en los campos de concentración, éramos, somos y seremos botín de guerra. El cuerpo de la mujer se convierte en un botín de guerra. A los hombres los torturan, igual peor, mucho peor, pero con las mujeres tienen algo especial, porque además pueden llegar más allá, pueden llegar a la violación, al abuso, a todas esas cosas. Bien, me tuvieron torturándome ahí, después me subieron a un tercer piso, y entre historias e historias, oyendo cómo torturaban a otras personas, por supuesto con esposas en las manos y grilletes en los pies, pero estuve 2 años. El último año ya no fue así. En el último año que estuve ya era como una secuestrada vieja, digamos, aunque yo era muy joven. Entonces, todo eso se calmó, pasamos a tener comida. No fueron los 2 años igual. Lo que fue igual durante los 2 años menos un día fue el oír las torturas, el ver que seguían trayendo gente. Había días que traían 15 secuestrados, 15. Después, eso en el 78, hacia la mitad del 78, empezó también a menguar. Lo otro que quiero destacar es que la gente era de todo tipo. Podía ser un señor de una fábrica, un militante político peronista, que eran muchos, muchísimos éramos, o podían ser un abuelo porque era el abuelo de... Y podían no ser, en un momento dado, cuando se transformaron en ladrones, porque los militares argentinos fueron ladrones, rapiñeros. Entonces, iban a nuestras casas y se robaban todo lo que había en nuestras casas. Llevaban un camión y levantaban muebles, televisores, la cuna de los bebés, lo que hubiera. ¿Sí? Y luego lo vendían. Entonces, con esta lógica de la rapiña, del robar, pudieron, por ejemplo, la ESMA, secuestrar a una escribana cuyo único delito, ¿cómo se dice aquí? Una notaria, perdón, una notaria, no me salía. Una notaria cuyo único delito había sido casarse
con un marino que pertenecía a ese grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada y se quiso separar y tenía mucho dinero ella. Entonces la mandaron a secuestrar por una patota de estas, de 8 o 10 personas de civil, la trajeron, le hicieron firmar que le donaba o le cedía a su marido todos sus bienes y luego la tiraron al mar, la adormecieron, porque este era el método, ellos adormecían con una inyección a la gente y luego la tiraban al mar. O sea que llegó un momento en que ese verso del que hablaba el compañero, esa historia mentirosa de que habían venido porque los comunistas y la guerrilla y no sé qué, tenían que salvar el país de eso, era mentira. Era mentira. Vinieron a imponer, por supuesto, un plan económico de otro tipo, donde, por supuesto, la resistencia de todo tipo que había en ese país les molestaba, entonces había que aterrorizar, pero además vinieron a robar, a hacerse ricos. Estoy segura, no tengo los patrimonios de cada uno, pero de algunos nos ha llegado, como el gato, no me acuerdo el apellido del gato, Menotti, González Menotti, uno que estuvo en la ESMA, que es multimillonario, y se hizo multimillonario en 3 años en un campo de concentración, y los otros también. O sea que esto tiene muchas aristas, muchas. Pero hay una cosa que quizás, además de los cuerpos de las mujeres, que a mí todavía me impacta, hay otra cosa que es más impactante. Ellos secuestraban embarazadas, y no embarazadas de 3 meses que no se les notaba, no, embarazadas de 4, de 8 y a punto de dar a luz. Dejaban que esas compañeras, esas mujeres, dieran a luz y luego se llevaban sus bebés, que esos son los nietos que a día de hoy siguen buscando las abuelas y todo el pueblo argentino. Entonces, hicieron cosas realmente monstruosas que podrían no haber incluido, podrían no haber estado incluidos en el imponer un plan económico nada más. Llegó un momento que se convirtieron en auténticos monstruos, pero humanos, porque el ser humano tiene ese lado. Bien, no quiero contar solo atrocidades, quiero hablar de otra cosa que me parece que es muy importante, que la nombraron en algún momento ellos, y es la enorme solidaridad que existió entre todos nosotros ahí. Al principio no podíamos hacer nada, pero luego nos organizamos para poder además nos cuidaban todo el tiempo durante 24 horas, cuando ya te habían torturado, cuando ese tiempo pasaba, te cuidaban unos guardias muy jovencitos. Esos guardias eran de otras provincias del país. Tenían 16, 17 años, de hecho mataron a 1 o 2 porque enloquecieron al ver lo que ellos hacían, porque supuestamente ellos iban a la escuela, porque así se llamaba, Escuela de Mecánica de la Armada, iban a estudiar una carrera para ser suboficiales y de pronto se encontraban con que los metían en un lugar a cuidar torturados, gente sangrantes, embarazadas a punto de dar a luz, que terminaban dando a luz ahí, y las atendíamos. Yo, la verdad, me hice partera y aprendí, traje niños al mundo, cosa que en mi vida se me hubiera ocurrido. Pero todo esto... me pierdo un poco con la emoción, lo siento. Que
quiero decir que entre nosotros había toda una red de solidaridad, como traer esos niños al mundo, como quitarnos el sanguchito ese que al principio nos daban de comer para dárselo a las embarazadas que estaban en un cuarto aparte, no sé, compartir un jabón que de pronto aparecía o cosas que nos traían esos guardias tan jovencitos que nos cuidaban, que al final descubrieron que no éramos nosotros malos, que los malos eran sus maestros, sus jefes. Entonces ellos desde su casa nos traían cosas, caramelos, cosas, y les traían cosas a las embarazadas escondidas. O sea que yo creo que siempre, como pasa cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto, cuando hay cualquier fenómeno así muy terrible, creo que el ser humano desde algún lado saca una cosa de solidaridad, de compartir, de ayudar, pero más que nada de solidaridad. Bueno, no quiero extenderme con esto. El objetivo para mí, cuando estábamos ahí, para mis compañeros, somos hoy unos 200 más o menos sobrevivientes de este campo, hay de otros campos, porque hubo casi 500 campos de concentración o más en la Argentina, pero el objetivo era ver si con un costo pequeño podíamos salir y contarlo. Yo quería contar esto. Todos nosotros queríamos ir por el mundo a contar esto a todo aquel que nos quisiera oír. Yo la verdad es que tuve mucha suerte porque me vine a España con mi hija de 3 años y medio y hete aquí que aquí se abrieron unos juicios, los juicios de Garzón, cuando allá estaba todo cerrado. Entonces es verdad que estos señores había que juzgarlos en la Argentina, pero si aparecía un juez aquí que establecía desde la Audiencia Nacional que los iba a juzgar, y bueno, había que intentarlo. Entonces, para mí fue como un bálsamo sentarme frente al juez Garzón, más allá de que sea bueno o malo, simpático o no simpático, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero verlo en su sillón de juez de la Audiencia Nacional, escuchando lo que yo y otras 2 compañeras más fuimos en la primera ocasión, le contábamos y creyéndolo, y de pronto diciendo en la mitad del testimonio, diciendo, señoras, esperen, vamos a tener que tomar café porque no puedo seguir oyendo esto. Entonces, para nosotras fue muy importante que se abriera este juicio porque de pronto la justicia te oía, había alguien que te creía. Y a partir de ahí, nada. Yo he viajado por toda Europa, me han recibido en todos lados, en la Asamblea Francesa, el primer ministro de derechas, Faldín de Suecia, en fin. A partir de ahí se abre una etapa en la que empezamos a entender que valió la pena realmente sobrevivir para contarlo porque pudimos contarlo y pudimos difundir. Y fijaros, a casi 50 años todavía lo estoy contando. Muchas gracias. No podemos seguir. Bueno, Yo quiero decir algo chiquitito. Si tuviéramos que resumir qué son estos libros en una oración sola, lo que diríamos es esto, multiplicar las voces de los sobrevivientes y de las familias y de las madres. Para nosotros eso es un tesoro que escuchamos todos los días, es durísimo escucharlos.
a la vez es también tan importante porque sabemos que hacer justicia es un montón para las subjetividades, aunque sea muy poquita y aunque sea tardía, porque la verdad que es poca y tarde. Pasaron 50 años y los juicios digo, pensar que hoy alguien pueda testimoniar por algo que pasó hace 50 años, realmente también es saber bueno, que es reconstruir la verdad con muchísima dificultad. Pero bueno, son estas voces las que queremos multiplicar y por eso las 50 historias. Gracias, 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 gracias. Si os parece, como tenemos todavía un tiempito hasta que empiece el partido de fútbol, si queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación, este es el momento. Si puedes levantarte para que te digamos un poquito. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, hola, ole, 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 hola. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Si la historia gana los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. ¿Alguna palabra más? ¿O alguna canción más? Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir que en el canal de La Retaguardia ustedes van a ver más de una vez que está el logo de La Retaguardia, pero también hay logos de otros medios, también del mismo carácter, medios comunitarios o medios cooperativos que se asocian a nosotros, sobre todo en los lugares que no son Buenos Aires. Nosotros somos del barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires.
y cuando hay juicios en La Plata los compartimos con Pulso Noticias, no queremos dejar de nombrarlos porque son compañeros y compañeras muy valiosas cada una, que están en la cotidiana construyendo con nosotros en un medio como el periodismo, no sé aquí, pero allí es pura competencia. Entonces, trabajar juntos y de la mano para nosotros es muy importante. Pulso Noticias en La Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca, hay 2 historias contadas por las compañeras de FM de la Calle y hay 4 historias contadas por los compañeros y compañeras de Pulso Noticias, por Julia Varela, por Ramiro Laterza, por Juliana Crucianelli. Hay historias de Tucumán, con las compañeras de La Nota compartimos, bueno, en fin. Y de FM en Tránsito. Bueno, son un montón. Ahí está, Radio Presente, Feminacía y FM en Tránsito. Tenemos muchas reservas. Bueno, si tuviéramos ese tipo de respuestas. Yo creo, no. A ver. Contesto yo. A mí me parece que es bastante sencillo. Tanto Argentina, que es un país que tiene reservas de todo, litio, petróleo, animales, tierra, lo que se os ocurra. Agua, futuro de la humanidad, agua. Entonces, los demás países también. Y estamos en un momento en que parece que Estados Unidos se ha dado cuenta que ya no es el que era, que China le ha sobrepasado 20 veces y entonces tiene miedo que China se le apropie de todas esas reservas. Yo di una charla en un colegio secundario en Argentina, en un barrio muy pobre, Villa Fiorito, y yo empecé diciendo que el problema que Argentina había tenido y sigue teniendo es que es muy rica. Tú tiras un tomate ahí podrido y al mes tiene saliendo la planta. Quiero decir que la tierra es buena y como eso, todo. Entonces me parece, y volvemos a lo mismo que dijo el compañero al inicio, el tema no es maldad, el tema es apropiarse de los recursos naturales con los que contamos. Para mí es una respuesta muy economicista, sí. Para hacer eso emplean métodos tremendos, como hace ahora Milei y compañía, o como hicieron los militares, pero esta es la realidad. ¿Están en Etiopía? Están en Etiopía. No, yo lo que quiero decir también es que en Europa también lo tienen. Hay un avance de la ultraderecha. Orbán, que si bien ahora perdió después de varios mandatos, el que le ganó no es de izquierda, es de ultraizquierda un poquito menos. Ustedes acá, el PP y Vox, cada vez avanzan más y es una responsabilidad muy grande evitar a que lleguen al poder. No es casual que Milei se la pasa viajando por los distintos países de Europa a abrazarse con sus amigos ideológicos. Es un plan. Por eso el plan también es de una resistencia de todos los pueblos. Lo que pasa en Colombia ahora, en Perú, el pueblo está resistiendo a esos gobiernos y nosotros estamos tratando de recomponer esa resistencia para echarlo. Personalmente, no quiero que se quede hasta octubre del 27, porque en octubre del 27 vamos a quedar muy pocos y van a quedar muchas menos cosas en Argentina, como decía la compañera, productivas. O sea, es un plan global, implementado, como decía, por Estados Unidos y picoteando en los distintos lugares donde pueden meter. Sí, y yo solo sumaría algo muy corto.
que todos percibimos nosotros allí sufriendo todos los días y ustedes a la distancia, que estamos como en el medio de un experimento y que de alguna manera lo que salga de nuestro futuro, de alguna manera les alcanzará, ¿no? Ustedes están todavía a tiempo de evitarlo. Que venimos de alguna manera, como dijo Dolores Fonsi, la actriz, al recibir un premio, dijo, vengo del futuro. Bueno, venimos con información de ese futuro y créanme que de verdad es un regreso a la Edad Media. Uno no puede creer los discursos que escucha y lo que no puede creer sobre todo es como hay un montón de sectores de la población que se expresan en los mismos términos contra la inmigración, contra las disidencias sexuales. Es un retroceso enorme y han destruido y están destruyendo todo lo que había llevado un tiempo construir. Y ahí en todo caso creo que si hay un aprendizaje es que estamos teniendo derechas muy ultras para izquierdas quizás que intentan corregir que intentan modificar algunas cosas que dan derechos, pero que no modifican la estructura social y que no abren el debate sobre el capitalismo, ¿no? Nos repiten todo el tiempo que el comunismo ha fracasado. Y esto que estamos viviendo no es un fracaso. Este capitalismo no es un fracaso con millones de personas hambreadas en un planeta con tantos recursos como los que tiene este planeta, sin dudas que es un fracaso, pero no se puede hablar sobre el capitalismo, ¿no? No es un debate, nadie lo debate, ningún sector, ni las derechas ni las izquierdas. Creo que hay que aprender, si hay que aprender algo de cosas como la de Milei, es a profundizar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Me voy a apuntar a la retaguardia. Bueno, yo creo que si no hay nadie más que quiera intervenir, hacia allí. O sea, todos los gobiernos progresistas son narcotraficantes
Gracias. Gracias. Habla un poquito más por decir, Bueno, nosotros tomamos una decisión a fines del año pasado, que es empezar a transmitir uno de los juicios de lawfare que se está llevando adelante ahora, que es el juicio de los cuadernos. En algún momento aparecieron 6 cuadernos de un chofer, de un funcionario público, que decía haber tomado notas de todo un entramado de coimas, ¿se dice coimas aquí también? Sí, ¿no? Bueno, de coimas, de los grandes ¿Cómo empresarios. se dice? Sobornos, ahí va. Sobornos de los empresarios para acceder a la obra pública. Y cuando comenzó ese juicio, ¿no? Nosotros naturalmente veníamos con los juicios de lesa y no lo... arrancó el juicio. En la jornada número 1 nos dimos cuenta que Clarín, La Nación, que son los 2 periódicos más importantes, Infobae, que es hoy el periódico digital de más lecturas, y Perfil, que es el periodismo, digamos, serio de la Argentina, los 4 estaban transmitiendo en vivo el juicio. Y nosotros dijimos, pero ahí, si van a transmitir el juicio, hagamos un poco de contrapeso, ¿no? Y empezamos lo charlamos con un par de compañeros porque decíamos, meterse en un juicio por corrupción es también un tema, ¿no? Nos metimos en el juicio que no se iban a poder ver los testimonios, el tribunal había decidido que no se vieran los testimonios y a partir de que nosotros hicimos el pedido, el tribunal tuvo que dar vuelta a esa decisión. Hoy se están viendo los testimonios, se está viendo lo que es esa causa, ¿no?
más allá de si pudiera haber habido corrupción o no, nosotros lo que decimos cuando estamos en ese juicio es, si vos no investigás la corrupción de todos los gobiernos, investigás solo la corrupción de algunos gobiernos, haya habido corrupción o no, es persecución política. Es la utilización de la herramienta de la justicia para la persecución política y puntualmente ahora para la proscripción de una de las candidatas más representativas de los sectores populares, más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre ella. Eso está pasando hoy en la Argentina. Y por suerte se está pudiendo ver el juicio. Nos asombró llegar aquí y ver que también están hablando de lawfare, ¿no? Pero bueno, así como el Cóndor fue una coordinación de las dictaduras en Latinoamérica para implementar el terror y el secuestro y las desapariciones forzadas, hoy parecería ser que la coordinación pasa por atacar desde la justicia, por estas estigmatizaciones que la compañera resumió muy, muy bien, y finalmente llegar al poder mediante el voto de las, yo no diría de las mayorías, sino el voto de las primeras minorías, ¿no? Porque cada vez vota menos gente, además. Yo quería decirles algo que nos piden respuestas y no tenemos las respuestas, pero sí decirles que vale la pena luchar, de eso estamos segurísimos. Nos lo enseñaron los sobrevivientes, sin duda. Y nada, hablábamos de las resistencias dentro de los centros clandestinos, hablábamos de la solidaridad y me gustaría leer un pedacito de una historia muy cortito que habla de Adriana Calvo. Adriana fue una de esas personas que para nosotros fue una guía, una luz, es la primera persona que declaró en el juicio de las juntas, así que si vieron la película Argentina 1985, esa primera persona que declara es ella. Y Adriana, la historia dice, Calvo rememora, en otra oportunidad estábamos llenos de piojos, todos, incluida Teresa. Teresa era su beba recién nacida en cautiverio. Y los guardias se ve que tenían miedo de contagiarse. Decidieron poner una pastilla de Gamexane, que es un veneno que se usa allá. Abrieron todos los calabozos para poner la pastilla en el pasillo y vinieron a pedirme a Teresa. Querían llevársela, según ellos, porque el Gamexane le iba a hacer mal. Y yo instintivamente agarré a Teresa muy fuerte con mis brazos y me fui para atrás en el calabozo, contra la pared. Dije, no se la llevan. Y como los calabozos ya estaban abiertos, todas las compañeras, alrededor de 20, se pusieron delante mío, adentro del calabozo gritando como leonas. No se la llevan, no se la llevan. Era imposible que me la sacaran si no nos mataban a todas. Era absolutamente imposible porque formaron una muralla humana que no podían atravesar. Y Teresa se quedó conmigo. Teresa tiene 29 años, está a punto de hacerme abuela. Y yo, si hoy puedo vivir esto, sin duda se lo debo a las compañeras. Así que quiero brindarles mi agradecimiento, mi homenaje y mi absoluto compromiso de seguir luchando hasta que todos estos genocidas vayan a parar a la cárcel. Compañeras y compañeros, yo creo que este es el final mejor que podíamos poner a este encuentro esta tarde. El ejemplo de estas compañeras, sin tener más recetas a mano, nos sirve. Organización, resistencia, desde el principio hasta la retaguardia. Nos vemos en las siguientes convocatorias y luchando contra la impunidad.